La ética no ha cambiado y no va a cambiar. Entonces esos fundamentos de protección a la persona, de buscar el bien común, claro, de proteger, que a veces nos olvidamos, la confidencialidad. Yo creo que eso, ¿no? Volver a estos básicos, a estos fundamentos bien sólidos, creo que eso es lo importante. Pero entender cuáles son los fundamentos de esas tecnologías creo que es lo que más le va a servir. Hola, ¿cómo estamos? Hoy día estamos nuevamente aquí en MedShark, tu podcast favorito, siempre hablando sobre emprendimiento, sobre innovación, y el día de hoy nos acompaña Fanny Casado. Sí, Fanny es toxicóloga, profesora de Ingeniería Biomédica en Católica, con más de 15 proyectos relacionados a innovación y equipos biomédicos. Entonces, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre estos temas de equipos biomédicos, ¿no? Que hoy día gran cantidad de personas quieren generar sus equipos, pero vamos a conversar un poco qué tan fácil, qué tan correcto es, qué tan sencillo es. Bienvenida, Fanny. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fanny. Y para empezar vamos a hablar de una noticia que creo que todos los peruanos sentimos esperanza cuando escuchamos este titular, ¿no? Que había un proyecto que se había desarrollado que le daba la esperanza al Perú y que nos daba aire en un momento de crisis en la pandemia. Este proyecto que produjo más de 200 ventiladores mecánicos contra la COVID-19. Es algo que creo que todos supimos en el año 2020. Cuéntanos un poco acerca de cómo se desarrolló este proyecto, qué instituciones participaron para poderlo financiar, cómo obtuvieron ese permiso, que entiendo que fue por un tema de emergencia sanitaria, y cuántas personas se beneficiaron de este proyecto y de lo que hicieron ustedes dentro de la carrera. Sí, bueno, básicamente es un proyecto académico, ¿no? Entonces surge a partir de conversaciones que tenía el que se convirtió en el director general del proyecto, que es Benjamín Castañeda, que él ha estado trabajando en este tema pues desde el 2008, que regresó al Perú y estuvo trabajando en Ingeniería Biomédica Católica. Tenemos una maestría en Ingeniería Biomédica por más de 20 años. Y hay como que un buen grupo de egresados y muchas personas que conocemos en el rubro. Entonces uno de ellos, a través de los contactos, le preguntaron a él, ¿crees que esto es posible? Justo un par de días antes, no, mentira, el día que empezó recuerdo que él estaba, me parece que en Francia, haciendo algo, y estábamos justo regresando porque iba a empezar también las clases, no sé si recuerdo, nosotros somos profesores de la universidad, y él estaba como ya de vuelta y se regresó, y básicamente, no sé si recuerdas que él regresó y entró a aislamiento, ¿no? En su casa. Y ahí comenzaron a llamarlo y comenzó a contactar a todos los demás profesores que estábamos involucrados en el área, ¿no? Porque entiendo que vino, si mal no recuerdo, de un personal de salud, me parece que un neumólogo, que justamente le dijo, pero ¿qué tan difícil es hacer un ventilador mecánico? ¿Y ya habían desarrollado previamente un prototipo o algo como para que ustedes se sintieran seguros de que podían hacerlo y además hacerlo en masa? ¿O es que en ese momento tomaron la decisión y comenzaron el desarrollo del proyecto? No, el equipo, a ver, en Católica sí había experiencia con ventiladores para neonatos, pero era una experiencia bastante antigua, y sí, nos asesoramos con esa persona, y obviamente esa persona nos dijo, la parte técnica no es la difícil. Y yo, pero financiamiento, esa no es la parte difícil. Y yo sé, ¿cuál es la parte difícil? La aprobación del recurso final. Claro. Entonces nos dijo, la parte sanitaria, nos dieron referencias, y algo bien bonito que pasaba en esa época era que, bueno, todos los que estamos involucrados en diferentes asociaciones profesionales, o sea, liberaron patentes, liberaban todo tipo de información. Entonces, una de esas esa información que estaba siendo liberada era, por ejemplo, nosotros nos guiamos de el Reino Unido generó lineamientos para la fabricación rápida de ventiladores mecánicos. Entonces nos aprovechamos pues de la ayuda internacional, claro, también para, y bueno, que estaba poniendo cosas a disposición, ¿no? Porque lo que pasaba en ese momento fue justo que incluso si alguien quería comprar ventiladores mecánicos, obviamente los países, porque nosotros nos llegó un poquito después, ¿no? Primero la habían estado pasando muy mal en Europa, entonces comenzaron a cerrarse las exportaciones también de lo que ellos consideraban pues era para su población, ¿no? Entonces eso es lo que pasó. ¿Y cuántas instituciones participaron? Entiendo que quizás la parte de la idea y todo el proyecto lo comandó la Universidad Católica, pero ¿hubieron instituciones que ayudaron a eso? Lo que pasa es que obviamente a través de Católica contactamos a los egresados, a diferentes
Claro. Actores para que participen. actores para que participen. Originalmente eran 5. Y eran justamente, y varios de ellos eran emprendedores que tenían sus propias empresas, que no eran del rubro de justamente Biomédico. de biomédica, ¿no? Había uno que era un diseñador industrial, sumamente importante el trabajo que esa Claro. empresa hizo. Otra empresa que era sobre automatización. Bueno, Claro, para la otra sobre masificación comunicación. requerían eso, ¿no? Correcto. Claro. Sin eso, sin Sería eso no imposible. hubiera sido posible. Y hasta ahora eso es lo que nos reconoce, ¿no? De que, por un lado, fue un dispositivo, o sea, se ve bastante sencillo, y algunos hasta nos decían, pero se ve tan frágil, una bolsa que se aprieta. Y le decíamos, sí, pero es que ese no es el principal mecanismo de acción. Lo más importante es el control. Claro. La parte de control, y ahí tenemos al genio de Javier Chan, que es un empresario peruano, que es básicamente quien diseñó esto, y normalmente no hace ventiladores mecánicos, pero sí le encanta mucho la parte de control y negocio. ¿Y cuántas personas se beneficiaron de este proyecto y qué pasó después? Porque realmente cuando escuchamos, creo, todos esta noticia de que el Perú sí era capaz de producir biotecnología, ¿no? Y que, bueno, en ese momento entiendo que les dieron un certificado, un registro por la pandemia, ¿no? Nos quedamos, creo que no hubo más información, nos quedamos con la duda de qué pasó después. Claro, lo que pasó después es, a ver, básicamente lo que DIGEMIT nos da fue el permiso de fabricación y uso durante la emergencia sanitaria. Ya. Entonces nosotros teníamos, digamos, el campo libre para fabricarlos y luego para poder repartirlos, porque no podíamos realmente comercializarlos. Ah, no podían comercializarlo. Ya, pero eso fue en realidad porque es una decisión que se tomó en el grupo. Ah, ya, claro, pero no queríamos. Exacto, pero eso no significa que no podían hacerlo. Sí podíamos. Claro. Ah, ya, claro. Pero Claro. Claro, la intención era otra. La intención es era ayudar, otra, claro. y es más, Sí. debido a todas las donaciones que habíamos tenido, o sea, Claro. sí, o sea, sí, algunos nos decían, pero véndalo, decíamos, pero es que todas estas personas nos han donado, incluso consultamos, incluso ellos también decían, bueno, para que recuperen, de repente sería bueno, pero pensamos que iba a complicar un poco Interesante la innovación, ¿no? Entonces, con este permiso, lo que sucede es que los dispositivos médicos, a diferencia de otros tipos de productos, necesitan un permiso de la reguladora, incluso desde la fabricación, porque a diferencia, por ejemplo, una silla, a nadie se le ocurriría que te van a dar permiso para hacer una silla, para hacer un ventilador mecánico. Claro. Es de alto riesgo. Claro. Y no solamente eso, porque el fabricante es responsable desde que lo fabrica hasta que es dispuesto. O sea, incluso la parte de obsolencia es responsable el fabricante. Entonces, por ahí ya más o menos me entiendes por dónde van los problemas. Entonces, lo que sucedió es que gracias a toda esta generosa ayuda, se pudieron fabricar. Primero iban a hacer 100, luego 200, luego 150, luego fueron al final como 350, porque obviamente dimos ese servicio, el servicio de que comenzamos a operar como un fabricante, ¿no? Claro. Entonces, si algo se malograba, si algo pasaba, se descalibraba, o tenían que hacer un mantenimiento preventivo, teníamos que reemplazarlo. Claro. Entonces, todavía tenemos en Católica los que eran, como quien dice, el backup, ¿no? Claro. Para hacer los mantenimientos, el recambio. Pero sí, bueno, básicamente nosotros en enero del 2021 donamos a diferentes instituciones. Por ejemplo, algunos sí nos regresaron reportes acerca de lo que estaba pasando. Nosotros tenemos reportes de lo que pasó con los ventiladores. No sabemos qué pasó con los pacientes, excepto en el Hospital Vitarte, que es donde sí hemos recogido datos de los pacientes, de que sabemos bastante bien. Tenemos un estudio comparativo justamente. ¿Y cuáles son los resultados de eso? Claro. Porque ahí hay bastantes. Que son comparables. O sea, cuando tú estudias Claro. Básicamente hemos hecho todo el análisis, porque lo que sucedía era que entraron a la UCI estos equipos justamente para, no es que ellos no tenían muy pocos. Claro. Entonces, básicamente lo que decía el permiso de uso era que a discreción de los médicos tratantes, si un médico decía primero era que no tenía que haber nada disponible, y el médico tenía que decir que el paciente podía tomarlo. O sea, tenía sus condiciones. Había una política. Claro, no es que iba a reemplazar a equipos comerciales. Claro. Era en lugares donde no había equipo otro comercial, entraban a ser usados. Y lo que y justamente nos llaman, ¿no?
en un momento ellos sí nos dicen, bueno, los estamos usando y le decimos, ay, mira, qué bueno, ¿no? Porque claro, imagínate, todos este personal es sumamente cansado, entonces no siempre nos llevaban en realidad cada vez que había un problema, y eso para nosotros, Bien, claro. todo ingeniero biomédico está listo para ir cuando la pasa mal el personal de salud. Pero en un momento nos llaman y por primera vez nos dicen algo sumamente contentos. Y le decimos, qué bueno que estén contentos, pero explíquenos qué está pasando. Y básicamente lo que nos dicen es, todos los ventiladores comerciales pararon, excepto el MAXI. Le decimos, ok, eso es bueno, suponemos. Le decimos, ¿qué pasó? Y nos dice, no, lo que pasa es que bajó la presión del oxígeno. Ellos tenían, es centralizada, ¿no? Sus puntos de oxígeno. Tuvieron un problema con la planta de oxígeno, bajó la presión. ¿Y qué sucede? Que por la forma tan, digamos, pequeña, ¿no? Reducida, bastante, lo que necesitaba el MAXI era primero que llene esa bolsa y a partir de esa bolsa comenzaba a funcionar. Entonces su demanda de volúmenes a altas presiones de oxígeno era menor. Claro. Entonces no se apagaron cuando hubo un bajón. Sin embargo, los comerciales sí están, pues, porque están diseñados para otras realidades en donde no tienes que preocuparte por de eso. Y además, ¿pero por qué? Porque además nosotros los diseñamos, bueno, también fue por diseño, porque los diseñamos no para el hospital, lo diseñamos para las botellas de oxígeno, que definitivamente no vienen con tanta presión. Entiendo que terminando terminando la emergencia sanitaria, el proyecto prácticamente no para, ¿no? O sea, sí. ¿no? O sea, no se han producido nuevos ventiladores, por lo que dice ella, que es en función a esta normativa tan difícil que tenemos, que además yo recuerdo el momento en el que se habló de este punto, porque fue motivo también de discusión, ya que sabíamos, bueno, las personas que estamos un poco más en investigación e innovación, sabíamos que existían ya carreras como la carrera de ingeniería biomédica, que era como que una oferta completamente distinta, ¿no? Y era una carrera nueva en ese momento, ¿no? Que estaba tratando de hacer no solamente proyectos para el sector salud, sino que en un momento tan difícil como la pandemia planteó una solución, pero que se encontró con una barrera tan grande que es la parte normativa. Y aquí mi pregunta es, si nosotros en ese momento pensábamos que la normativa iba a ser flexible, que se entendía que no había nada establecido, porque en el Perú no había desarrollo de equipos biomédicos, o sea, no había validación de proyectos que desarrollen equipos biomédicos, sino más bien nos habíamos acostumbrado a revalidar, a homologar lo que venían, estos equipos que vienen de China, que vienen de otros países, ¿no? Y que tienen que pasar por un proceso largo de homologación, pero era como que el primer proyecto peruano que lograba esta certificación, pero entendemos que es por un tema de pandemia ahora. ¿Cuáles consideras tú que son esos retos, ¿no? Ya sabemos que el tema normativo debe ser revisado, pero ¿tú crees que eso realmente frena un poco la innovación y el desarrollo de nuevos productos? Tú que eres docente, que tienes a los futuros ingenieros biomédicos que seguramente quieren sacar, así como este proyecto, nuevos proyectos que le salve la vida a mucha gente, ¿crees que eso es definitivamente una gran barrera que los frene muchas veces para innovar? Ya, un par de precisiones. Después de esta experiencia sí ha habido avance. Básicamente la autoridad nacional en el Perú que se encarga de esto es DIGEMIT. Claro. Y nuestras relaciones con DIGEMIT son bastante fluidas y ellos realmente han aprendido mucho de todo este proceso. Efectivamente, en el 2020 no estaban preparados para dispositivos médicos. Quiero decir que ahora estamos mejor preparados, definitivamente. Ha salido normativa en 2021 también, que ya da una vía para poder hacer investigación con dispositivos, digamos, generados por lo que se llama los investigadores, ¿no? Porque antes, además, si bien existía esta legislación, las barreras que existen ya ahora son más económicas, pero claro, vienen también por la parte de regulación. Te explico. La parte más difícil es la parte de confianza, ¿no? Porque tú sabes que al fin y al cabo alguien tiene que poner el dinero para poder financiar el estudio clínico. Es un ensayo clínico. Es un estudio clínico.
Entonces, el problema, digamos el problema, la barrera viene ahí porque efectivamente no hay confianza, porque nunca nadie ha pasado por todo eso. Entonces, incluso encontramos posibles, no con Masi, porque también Masi, como Claro. repito, no estaba pensado para convertirse en algo comercial. Igual lo evaluamos, teníamos personas, empresarios que se acercaron y dijeron, bueno, pero a mí me Comercializan, gustaría, claro. claro, me gustaría poder poner en esto, pero ahí es donde nos dimos pues con la realidad de que incluso sería un dispositivo demasiado caro. Si lo comparamos con Incluso la más caro de oferta los que ya de tenemos, exportación, de los que claro. vienen de Así, afuera. mira. Ok. Pero claro, pero eso normalmente ocurre porque estamos siendo completamente solos, Claro, ¿no? Claro. claro. Entonces te digo las experiencias en Colombia, en Brasil, en México, que es donde están un poquito más desarrollados. Ujú. Allí el gobierno está mucho más articulado, o sea, la parte regulatoria, inclusive, por ejemplo, en Brasil hay una empresa estatal que se dedica a hacer dispositivos, ¿no? Entonces, claro, hay más financiamiento de largo alcance. Hay procesos Porque el también proceso, Claro, más más, establecidos, claro. ¿no? En cambio acá no había Claro. nada y Claro. es como que han creado Y el- una ruta Claro. Claro, alterna y el problema adicional a más ello es, complicado. claro, hay una normativa que puede ser compleja, pero adicional a ello el acompañamiento puede ser bien duro para alguien que no, o sea, alguien que nunca lo ha hecho. Claro, Entonces, entonces, ¿cómo le doy yo exacto, confianza al inversionista? claro, Sí, le digo, nadie lo tiene claro. pero claro, no sé, o sea, entonces para mí es un tema de confianza y eso se habla mucho en innovación, ¿no? O sea, Sí. sin confianza no hay Sí, innovación. claro. Sí, Y es eso verdad. también pienso yo que viene del lado del personal de salud. Ya es menos, y eso es para mí uno de los grandes logros de Masi, Ujú. que antes del 2020, cada vez que íbamos a hablar y a recoger con los chicos, vamos a recoger, vamos a hacer nuestro design thinking, Claro. vamos a recoger Problemas, problemas, requerimientos. empatizar, y siempre nos chocábamos con la realidad que no miraban personas de salud. ¿Qué hacen ustedes? Aquí venimos a resolverles sus problemas. Cuéntenos sus problemas. Bueno, pero ¿qué problema quieres resolver? Nosotros somos hidrónomos médicos, podemos Dispositivos, diseñar. Mira, el otro día vi en una conferencia que había una maquinita que hacía esto y lo otro. No, pero no, nosotros, está bien, está chévere la maquinita, Sí. pero díganos, ¿cuál es su problema? Sí. Claro. No es copiar lo Claro. que ya vieron, ¿no? ¿Qué problema Sino me vas a resolver? ¿qué tú? podemos Sí. No, resolver? está bien. Pero No, mire, está bien. entonces lo podemos acompañar, lo podemos mirar. Sí, claro, pueden mirar, ¿no? Entonces nos encontramos con un patólogo que está así todo en su computadora, dando la vuelta y mirando, no sé, su pantallita, que está así de chiquitita. Le decimos, disculpe, que no me gustaría poder hacer eso mismo que está haciendo, pero de una manera más cómoda, más ergonómica. Nos miraban, pero ¿por qué esto funciona? ¿Por qué me lo vas a valorar? Ok, no, ya chicos, bueno, está bien. Y eso que, vamos a preguntar otra eso cosa. que dices tú tiene que ver con el mindset Claro. que está muy ligado a innovar, ¿no? O sea, alguien que quiere innovar tiene que tener un pensamiento de growth, un pensamiento abierto, un pensamiento de estar dispuesto a adaptarse a cambios. Y muchas veces lo que nos comenta Fanny es lo que sucede. Y yo quiero recalcar aquí que seguramente médicos y profesionales de salud que nos están viendo, hay algunas especialidades que en el camino van requiriendo nuevos dispositivos. Por ejemplo, los intensivistas, yo creo que son personas que son los actores principales para innovar, ¿no? Ellos están como que en el día a día buscando salvar vidas, realmente salvar vidas en UCI, y muchas veces no tienen los dispositivos necesarios para poder hacer su trabajo, ¿no? Creo que también los cardiólogos, que también ahora hacen uso de otros dispositivos que incluso el paciente debe llevarse a la casa, ¿no? Como estamos hablando de un holter, Claro. ¿no? Que la gente se lleva a la casa. En urología hay mucha innovación, bueno, de nuestro lado, nosotros que tenemos urología como una especialidad principal, buscamos también tener estos equipamientos no invasivos de repente de manera más pequeña, ¿no? Porque los que tenemos son equipos grandes, equipos que ocupan espacio en los consultorios, ¿no? Y pensamos, oye, ¿cómo no desarrollar un dispositivo mucho más pequeño que se pueda llevar al paciente, así como se lleva un holter, se puede llevar a su casa, obviamente con un protocolo, hasta con un sistema que no es que el paciente va a programar, porque la intensidad, la frecuencia lo programamos nosotros, pero ya que vaya programado y que lo pueda mantener las sesiones, porque muchos de estos tratamientos necesitan de que los dispositivos pues los ayuden de manera permanente, no es solamente una vez. Entonces,
Creo que ya hay especialidades dentro de la parte médica y también yo creo que los no médicos, las otras carreras también van viendo en el día a día qué dispositivos se podrían desarrollar, ¿no? Y en tu experiencia, ¿no? Ya liderando o formando a estos futuros ingenieros biomédicos, ¿cuál consideras que son las etapas del proyecto que uno debe seguir, las etapas que debe seguir para desarrollar nuevos dispositivos? ¿Y cuál crees tú que es la más compleja, en donde más tenemos que poner énfasis y donde donde más nos deberíamos enfocar? Definir el problema. Y como te digo, esa es precisamente, o sea, ¿cuál es el problema que estamos atacando? Resolviendo, ¿no? Eso es lo que es. Que a veces creemos que estamos creando algo muy innovador cuando la gente no lo quiere. Exacto. Correcto. O no lo va a Si usar. no identificas bien el problema, partes mal. Y Ujú. si partes mal, todo lo que Claro, sigue lo que sigue no va a es servir irrelevante, simplemente. porque no lo van a No usar va a al final. servir, claro. Y no No va a siempre servir. lo que tú crees que resuelve el problema es lo que Es lo realmente que, resuelve el o problema. es lo que el usuario quiere, Así es. ¿no? Que esa es otra discusión, ¿no? Y aprovechando lo que está diciendo Fiorella Estefani, o sea, tenemos por un lado la institución educativa, ¿cierto? Tenemos las instituciones privadas por otro lado. ¿Y cómo ves esa relación, no? Yo he tenido la chance de estar, tú y yo nos conocemos cuando yo estaba en el sector privado, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa relación? Como te digo, soy bastante optimista, creo que estamos avanzando, creo que hemos avanzado bastante, como te digo, y ahora más bien voy a un instituto especializado, me mira y me dice, ya sé, tengo este problema. Entonces ya me Claro. encanta porque ahora ya nos llaman. Claro, ya, Así que, ya, entonces, Es que ven resultados. Exacto. Claro, ven resultados. Tiene que ver, por eso digo, por eso me encantó tanto más y porque realmente hizo que la gente se ilusionara, Se se diera emocionara cuenta y que sí se comenzara puede. a pensar Claro. que sí se El desarrollo de la industria de la tecnología biomédica en el Claro. Perú, yo creo que empezó con Masi y que tiene un largo camino, pero que sí hay avances, ¿no? Sí, correcto. Y para seguir en esa línea de equipos biomédicos, solamente para entenderlo bien, yo sé que, o sea, imagínate que tengo un equipo, desarrollé un equipo en el Perú, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación tú como especialista que le darías a alguien que quiere hacer el registro de ese equipo, ¿no? Ujú. Que sea fácil de entender, que sea fácil de explicar. Ujú. Porque justamente cuando ya empezamos con cosas de mayor riesgo Ujú. o de mayor complejidad, Ujú. se hace todo más difícil. Claro. Como te explicaba, el tema es que la parte del que tiene que atender, que se tiene que entender para poder demostrar la seguridad, Ujú. que es en realidad con lo que te dan el permiso, el primer permiso de fabricación. Que es para iniciar la Que inicia- fabricación. Claro, que inicia el permiso para luego hacer Ajá. los ensayos clínicos. Lo que necesita demostrar es seguridad. Y en esa parte tiene que ser muy claro y muy Simple. simple, Claro. tratar de entender cuáles son los fundamentos físico-químicos por los cuales el dispositivo funciona. Y que esa es la parte que pienso que a veces se oscurece y que a veces hace que se tengan miedos y que no se comprenda realmente cuáles son los riesgos, ¿no? Entonces, como toxicóloga, la mayor parte de mi trabajo es precisamente extraer cuál es el verdadero riesgo de los diferentes dispositivos y como que ponerlos en orden, ¿no? Y en lista de prioridades. Y eso es lo que se presenta realmente a la autoridad de medicamentos. Yo tengo una duda, Fanny, para todos aquellos que de repente ya se están incluso imaginando o viendo, oye, ¿cuál es el camino a seguir si es que tengo esta idea hace un tiempo de crear un nuevo dispositivo biomédico? ¿Hay algún tipo de requisitos sí o sí fundamentales que debemos tener? O sea, ¿debemos tener un espacio, un laboratorio? ¿Cuál es ese requisito de repente de infraestructura que nos quieras contar para los que en algún momento hemos pensado? Yo de mi parte también he pensado en algunos dispositivos que estamos buscando mejorar y crear. Cuéntanos cuáles son esos requisitos, qué Bueno, nos van primero a pedir. conceptualmente, como te decía, es cuál es el uso previsto. Eso creo que es Ya, o sea, es decir, desarrollar bien el concepto de qué problema resuelves, Ujú. ¿no? Cómo lo estás resolviendo y cómo el lo vas a uso. usar. El y uso. toda esa Ok, parte. ya. Esa es una parte creo que también importantísima, Ujú. porque ahí viene de qué tan fácil es de evaluarlo, Ujú. ¿no? Entonces tú tienes que como que también que sea algo bastante transparente. Yo pienso que empezando por dispositivos lo más transparente posibles, vamos a empezar a generar esta más confianza Claro, esta cultura. y crear esta cultura pues de que la innovación pues como que es un proceso iterativo. Ujú. Eso es por un lado. Ahora, desde el punto de vista ya más técnico, efectivamente se necesita tener ambientes adecuados. Ahí también todavía hay algunos, nuevamente, sí, como todavía no sé
no se hace. Entiendo que San Marcos, este spin-off que salió para los dispositivos in vitro, sí tenía un ambiente, pero justo hace no mucho me comentaron de que, bueno, o sea, también cuesta mantenerlos certificados. Entonces, tenía certificación de laboratorio? que era, claro, de que era del grado de laboratorio para producción, ¿no? Entonces la tuvieron que perder, pues porque ya después de la pandemia no han podido seguir aplicando lo que hacían. Y sí, eso es lo que se necesita. Ahora, pero también existen otras salidas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Brasil hay lugares donde, y en México, Colombia, me parece que también, donde hacen dispositivos o partes de dispositivos de tipo maquila. Entonces no necesitas hacerlo todo tú, ¿no? Claro. Eso es algo que podrían considerar. Una pregunta, luego de que termino de desarrollar el equipo, hago el proceso, tengo que, para poder hacer el registro, que es la parte... Empiezas con un prototipo. Claro, ¿no? Entiendo que luego tengo que hacer un ensayo. Ese prototipo tienes que primero demostrar seguridad. Ajá. De manera preclínica. Claro, luego paso a una evaluación clínica. Antes de eso, tienes que pasar a una evaluación de desempeño. Entonces, que es la parte más metrológica, ¿no? También depende del tipo de equipo. Del riesgo, ¿no? Del riesgo que tiene el equipo. Luego la parte metrológica, ya puedes empezar viene ya la parte del ensayo clínico, ¿no? Porque, claro, cuando tú pasas por comités de ética, justamente necesitas ir y mostrar de que, por un lado, hace lo que dice que hace, que es la parte metrológica, y por otro lado, de que es seguro. De que no hace daño. De que no hace daño. Luego de eso viene el registro sanitario. Claro, vamos a suponer que todo salió que... Entiendo que después de eso viene el registro. Y el tema en el registro sanitario, en el mercado peruano, ¿qué tan sencillo es? En principio es sencillo, o sea, existe una legislación, DIGEMIT informa, existe la legislación. El problema es justamente quién financia todo el proceso más riesgosa. Porque la parte más riesgosa a veces pensamos que es desarrollar el dispositivo. Esa no es la parte más riesgosa. La parte más riesgosa es el ensayo clínico. Que normalmente en el Perú lo que se hace es mucho ensayo clínico de tipo farmacológico a nivel 3. Cuando ya, digamos, ya se sabe que es bastante seguro, lo cual está bien, me parece que es bueno. Pero justamente en estas etapas más riesgosas, porque podría ser que, imagínate, si tú como inversionista pones dinero en un dispositivo y el dispositivo no tiene un problema, no tiene el desempeño que se esperaba, el estudio no están los resultados. El uso previsto, el uso previsto no... La inversión en este tipo de proyectos ¿viene en qué momento? ¿Viene desde el inicio del proyecto o alguien puede venir a invertir? Claro, vienes desde el inicio del proyecto, pero tienes un pico gigantesco al momento de querer entrar a los ensayos clínicos, porque tienes que pagar los seguros para los pacientes. Claro, eso es lo más. Nuevamente, por eso también digo que hay que empezar con cosas más sencillas, que con menos riesgo. Seguro no tengas tanto riesgo, y entonces no. Por eso es que, o sea, por esa parte, no en realidad por la parte técnica. En Perú tenemos suficiente conocimiento como para hacer la parte técnica. El problema son los costos que aparecen. Y entonces, aprovechando esa pregunta que está ahí, ¿por qué gran parte de los equipos biomédicos prefieren hacerse o evaluarse fuera y luego traer solamente para homologar el registro sanitario? Justamente por los altos costos de desarrollo. Ok, o sea, principalmente por la evaluación que entiendo que en otros altos costos, la verdad, que también tenemos algo por desarrollo y por materia prima, ¿no? Eso también, aquí no generamos chips, no hacemos ni siquiera foco. Entonces, y hablando de los chips, porque está muy, bueno, ya la mayoría creo que ha escuchado acerca de estos chips de testosterona, los pellets de testosterona, son considerados también dispositivos biomédicos, entiendo, porque son pequeñitos, se colocan en una parte del cuerpo, son implantes pequeñitos que generan la liberación de hormonas de manera prolongada y continua. Lo están usando mucho los ginecólogos, pero ahora también he visto que la parte estética lo está usando, entonces hasta creo que hay cirujanas plásticas que lo están colocando. Pero
Este tipo de dispositivos, por lo que tengo entendido, no tienen el registro todavía sanitario aquí en el Perú. Entonces, muchos de ellos los traen a veces en los congresos, los Sí. traen de Colombia. Espero no estar cometiendo una infidencia Claro. ahorita, pero realmente eso es algo preocupante, ¿no? Porque finalmente, claro, nos arriesgamos a traer de repente algún dispositivo en la maleta porque los médicos viajamos mucho a congresos, Sí. nos estamos actualizando permanentemente y quisiéramos tener esa innovación con nuestros pacientes, pero hay que tener mucho cuidado, yo creo, recalco el tema de los registros sanitarios, ¿no? Porque luego, claro, mientras todo vaya bien, no va a pasar Claro. nada, pero basta que Si haya algo una se complica. complicación con un paciente, entonces va a venir un Y ese problema. paciente no va donde ti, sino va a una emergencia, Sí. y ahí no van a tener ni idea de qué cosa le ha Sí, pasado. claro. Y Por viene eso es que todo se hace tecnovigilancia. eso. Pero disculpa, Exacto. otra precisión, ese dispositivo del cual tú estás hablando es mezclado. Entonces ahí tienes Ujú. tienes un principio activo y además Un tienes dispositivo. un dispositivo. Ah. El dispositivo, tú te preocupas del desempeño, Ya. pero la parte farmacológica Es como un tiene su medicamento, propia, como un claro, fármaco. es como un fármaco, entonces tiene su propia Evaluación. evaluación. Claro. Entonces, Quizás si ahí es ahorita, donde está no sé, viendo si el ahorita tú problema, ¿no? metes en Digemit, mucha gente va a Sí. estar ocupada por varios Bueno, meses. Sí, sí. claro. Porque creo que no estoy muy segura qué decisión tomaría, Claro. ¿no? Y en realidad creo que por ahí viene el tema de que está siendo complicado sacar el registro, ¿no? Porque el mismo IGEMIT no tiene muy claro lo que tú dices, ¿no? No, sí lo tienen claro, lo que pasa es que nuevamente no hay experiencia. Claro, es que no hay experiencia y como tú dices, si es mixto, tiene de fármaco y tiene de dispositivo, entonces, ¿qué tipo de permiso se aplica para este tipo de, ¿cómo lo llamamos? Dispositivo Y farmacológico. no solamente es Digemita, esta discusión justamente con los dispositivos que tienen en mezcla con fármaco sigue siendo una cuestión Discutible. que se sigue discutiendo y que en algunos lugares ya han comenzado, como ya hay más experiencia, entonces han comenzado como crear ciertos lineamientos, ¿no? Ujú. Para mí es fascinante, Claro. porque obviamente pero en realidad sí sigue habiendo muchas preguntas, o sea, y eso es lo bonito de la innovación, ¿no? Que Sí. podemos seguir generando nuevos problemas para nosotros mismos. Fanny, y mira, aprovechando que estamos hablando de este tipo de dispositivos nuevos, entiendo que también la carrera de ingeniería médica, por lo menos en el mercado peruano, ¿no? No es una carrera con tantos años, ¿no? Entonces, ¿qué nuevas destrezas? Porque ya hay varias universidades que lo tienen, entonces, ¿qué nuevas destrezas crees que deben irse generando o que se van a necesitar en los próximos años, ¿no? En el mercado. A ver, yo pienso que la parte técnica es, o sea, no debe haber discusión Ajá. ahí, ¿no? Entonces tienen que tener fundamentos que les permitan no solamente entender las herramientas, las tecnologías de moda, Ujú. sino también tener suficiente conocimiento de ciencias básicas, de matemática, de modelamiento, que les va a permitir pues seguir aprendiendo, porque estamos hablando de chicos que van a seguir en carrera pues ahora, en los 20 y van a por lo menos tienen 50 años, 40, 50 años que van a estar en el mercado. Entonces yo sí creo que es importante darles estas herramientas de investigación. Como siempre dicen, no es que todos se van a convertir en investigadores, Claro. pero sí herramientas que les permitan generar ellos mismos conocimiento, porque puede ser que en muchas situaciones ellos van a estar en esa posición en la cual no hay suficiente información y van a tener que... Entonces eso es por un lado. Definitivamente la parte ética, Sí. esta parte de la ética aplicada, ahora existe incluso hasta ética algorítmica, que todo el mundo, ¿qué cosa es eso? Y le digo, bueno, es básicamente que tenemos un nuevo tipo de herramienta y necesitamos una ética diferente, que no es la bioética, que no es la ética farmacológica, es una ética algorítmica. Entonces tienen que estar, claro, pero sin embargo, si te pones a pensar... Yo me quedé en la ética biomédica porque hice además el diplomado de bioética en Cayetano y he participado de comités de ética y lo que comenta Fanny es muy interesante porque finalmente creo que lo que hace la diferencia, y tú que vienes de hacer tus estudios también en el extranjero, lo que hace la diferencia de los profesionales o el conocimiento que se genera en otros países del primer mundo versus lo que generamos aquí en los países de la región es el hecho de que no nos creemos capaces de generar nuevo conocimiento. O sea, la diferencia es que en otros países del primer mundo, y tú nos contabas, para ellos es normal, es natural, eso se va a dar, va a haber
son investigadores, los forman desde la carrera, incluso así. Acá no, ¿no? Acá es como que investigación es un curso, es tesis 1, tesis 2, metodología, y luego lo necesitas para titularte, y hasta universidades han puesto cursos de titulación, porque prácticamente es como que, o cursos de tesis, perdón, donde adicional a los que ya llevaste, te ponen uno más como para que puedas pasar no sé si es un tema lucrativo o no, pero lo dejo ahí en el tema de que finalmente es como una obligación, es como que ya tienes que pasarlo, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es ese producto que está saliendo de hacer investigación? O sea, eso que investigamos, que publicamos, genera algún impacto, nos trae el desarrollo de nuevos productos. Yo creo que esa es la discusión cuando hablamos de investigación, ¿no? De que no sea investigación que quede simplemente para una tesis, sino que así como que se publica, se use el conocimiento para aplicar en nuevos estos productos y nuevos servicios también, ¿no? Bueno, sí, o sea, efectivamente, ahí hay una parte muy práctica, lo que estás mencionando, pero un poquito estaba respondiendo a la pregunta sobre el perfil, sobre lo que tenemos que entender que necesita un profesional, ¿no? O sea, más allá, está bien, que el objetivo no es solamente hacer la tesis. Claro. Y por eso es como tú mismo mencionas, es importante el proceso. Entonces, este proceso, la tesis es una sola experiencia, pero la idea es que uno aprende haciendo. Así ¿no? es. Sí. Entonces, como siempre le digo a los chicos, mira, te salga bien o te salga mal, lo importante es qué cosas has aprendido de este proceso. Y creo que eso es algo que tiene que aprender la parte ética también, porque la ética no ha cambiado y no va a cambiar. Entonces, esos fundamentos de protección a la persona, de buscar el bien común, claro, de proteger, que a veces nos olvidamos, la confidencialidad, ¿no? El no hacer daño. El no hacer no daño. hacer daño, que es tan básico. Tan básico, ¿no? pero a veces nos olvidamos que eso es lo más importante, nos concentramos en cosas. Yo creo que eso, ¿no? Volver a estos básicos, a estos fundamentos bien sólidos, creo que eso es lo importante. A veces, nuevamente, nos confundimos, nos distraemos en tecnologías, pero entender cuáles son los fundamentos de esas tecnologías creo que es lo que más debe servir. Porque a la larga las tecnologías cambian en el tiempo, ¿no? Entonces, prepararse solamente para el tema puntual de que ahorita la tendencia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, eso es una moda, ¿no? Es una tendencia actual, pero probablemente dentro de 10, 15 años eso vendrán nuevas tecnologías. Puede cambiar, ¿no? Claro, puede cambiar. Vale. También la parte comunicacional creo que es bastante importante. Dentro del perfil de los ingenieros biomédicos, pues como te digo, tienen que ir y empatizar. Claro. Y eso es un perfil que no es un perfil sumamente técnico, que tiene más que ver con también habilidades blandas, que le llaman las habilidades blandas. Claro. Eso es enorme. Yo creo que eso es algo en la que las universidades y tú que estás en la academia tienen que trabajar mucho, sobre todo en carreras como la ingeniería biomédica, que tiene mucho o sea, cruza mucho conocimiento del campo médico, del campo de la disciplina, como del campo técnico de la ingeniería, y desarrollar y no dejar de lado las habilidades blandas, porque a nosotros nos pasa, por ejemplo, en la empresa, que ya tenemos un equipo de ingenieros, y bueno, muchos, no tengo todavía un ingeniero biomédico, todavía, pero... tiene varios que nos va a mandar acá. Pero tenemos ingenieros de sistemas, analistas de datos, ingenieros estadísticos, y realmente, pues al inicio, y nos ha tocado trabajar, bueno, los chicos que tengo ahora, de verdad que aún no, pero en algún momento hemos tenido chicos que también, ¿no? El gran problema no era el conocimiento, no era la competencia técnica, eran las habilidades blandas, porque, a ver, necesitamos que vayan, como tú dices, empaticen con el problema, entiendan lo que necesitan nuestros pacientes, y muchas veces los mandábamos a los centros o a tener reuniones con las coordinadoras. No, los pacientes. También muchas veces nosotros consideramos que el usuario es no es solamente el paciente, sino también el personal de salud. El profesional, claro. Y a eso iba, a veces ese se convierte también en el mejor aliado. Sí. Y eso era justamente lo que me dicen cuando converso con los empleadores. Lo que me dicen es, oye, qué gran diferencia, ¿no? Porque yo antes tenía este otro tipo de perfil, pero tus chicos sí me resuelven lo que antes eran problemas que muchas cosas tienen que ver con las habilidades. Claro, y eso también le digo a los chicos, o sea, a veces tú sabes hacia carreras técnicas en STEM, normalmente nos vamos personas que somos un poquito más introvertidas, pero yo más les digo, pero hay cosas que sí puedes aprender. Entonces, toda habilidad se aprende con práctica. Y también les digo, y si no practicas, no la vas a aprender, no la vas a interiorizar. Entonces lo importante es también eso, ¿no? Que ellos mismos se expongan y ponerle, y como profesora, básicamente como docente, exponerlos a esas situaciones. ¿Cuál es el futuro, Fanny? ¿Cuál es el futuro de...? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este rubro, no? No sé, tú dime.
innovadores aquí. No, pero ¿qué se viene desde la parte de la academia, no? Sí, en la parte de la academia. ¿Cómo los están formando? Exacto. ¿Cuál es el perfil? ¿Creen que ya han encontrado ese perfil o hay cosas que ustedes quieren incorporar en este nuevo en el perfil que están haciendo de estos ingenieros biomédicos? Yo creo que el perfil, yo creo que como perfil para el Perú lo tenemos bastante bien desarrollado. También el perfil que les damos es un perfil en el cual puedan ser bastante potentes internacionalmente, Claro. porque creo que para que el Perú pueda lograr esta independencia tecnológica que queremos, vamos a seguir teniendo que depender de experiencias de fuera. En realidad somos un país pequeñito también. O sea, si te pones a pensar, dentro de todas las grandes potencias que actualmente se están como que moviendo ahí, somos bastante chicos. Entonces, creo que sí es importante eso, ¿no? Mantenernos conectados, mantenernos alerta a lo que está pasando. Yo siempre les digo a mis chicos, con los pies en el Perú, en la tierra, pero con la mirada en el horizonte. En otros lugares, claro. Porque eso es, creo que lo que también nos va a llevar a también poder prever qué cosa es lo que se viene y cómo preparar para el futuro. Fanny, con esta pregunta termino. ¿Qué te gustaría ver en los próximos 10 años para ingeniería biomédica en el Perú? ¿Qué esperarías? Que yo me voy a la emergencia y en la emergencia me dicen, mira, aquí está este dispositivo médico que es autocalibrable, hecho en el Perú. Entonces, yo quiero así que... Tomarle una foto. Claro. Hecho en Perú. Hecho medio en Perú. Y al final es lo que, como también somos docentes, al igual que tú, es lo que busca el docente, Sí. ¿no? Trascender Exacto. de una manera mucho más allá de que el producto sea obviamente muy bueno, es trascender, ¿no? Porque el conocimiento y los nuevos desarrollos nos permiten trascender. Esto no va a quedar solo ahora, pueden usarlo generaciones tras generaciones y quienes se van a beneficiar son personas. O sea, a veces no nos ponemos a pensar que la tecnología ha resuelto tantos problemas y que quizás la pandemia que hemos vivido, tristemente con tantas muertes, hubiera sido mucho más caótica, a pesar de que sabemos que ha sido muy caótica, pero mucho más caótica si no hubiéramos tenido la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Y que alguien lo desarrolló. Ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Porque creo ¿Por que lo qué? que necesitamos son las personas que están que deciden qué tecnologías usamos. Ok. Porque a veces también caemos en ese problema, ¿no? Que creemos que... Y justamente ese es el mindset que a mí me preocupaba cuando me decían, no, yo quiero ese dispositivo, yo quiero ese equipo. Yeah. Que como que ponemos la confianza en el equipo. Pero creo que lo que hay que hacer es poner la confianza en la persona que está detrás del equipo. Claro, tienes toda la razón. En realidad, lo que yo me refería era que tenemos que valorar un poco que la tecnología, más que problemas, nos da soluciones, pero que herramientas, pero que quien las usa. Exacto. Y además quien las usa y cómo lo usa. Correcto. Entonces, en esa parte estoy completamente de acuerdo contigo, Fanny. Te agradecemos mucho que hayas de tu agenda muy atareada hayas podido venir un ratito a compartirnos esa pasión que tienes por lo que haces y además seguramente lo transmites a tus alumnos y realmente esperamos más proyectos como los demás y seguramente para todos los que nos están viendo y tienen emprendimientos, empresas que de repente en algún momento han querido desarrollar algo nuevo, podemos dejar los contactos o el contacto de Fanny para que la busquen, si es que tienen en mente desarrollar un proyecto de algún nuevo dispositivo biomédico. Gracias por el tiempo, Fanny. Gracias. Nos estamos viendo en el próximo programa. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.